en las clases teóricas de bases culinarias, teóricas y prácticas. Bueno, el día de hoy vamos a elaborar algunos tipos de espesantes, ¿ok? Dentro de la cocina tenemos diferentes técnicas de espesantes y ligantes para hacer diferentes preparaciones y que estas preparaciones tengan cuerpos semilíquidos, los cuales nos funcionan para hacer diferentes salsas, cremas y otras preparaciones. Dentro de los espesantes ligantes tenemos diferentes clasificaciones. Tenemos una clasificación que es a base de féculas. Tenemos otras que es a base de ligantes. Ligar o ligantes son que unen, ¿ok? Tenemos otra que es a base de reducciones, ¿sí? Y tenemos otras mediante otros aditivos alimentarios. Entonces, vamos a explicar primero las de féculas. La característica de los espesantes con féculas es que utilizamos precisamente eso, féculas, harinas. En el caso de las técnicas mediante espesantes tenemos 4 técnicas. Una se llama Roux, otra se llama Slurry, otra se llama Vermani o mantequilla manoseada, solamente que el término está en francés, y tenemos otra técnica que se llama blanco de ligazón. De las principales técnicas de estas 4, la principal técnica o la más utilizada es Roux, ¿okay? ¿En qué consiste un Roux? Consiste en elaborar un espesante con harina y mantequilla. Tenemos tanto de harina por tanto de mantequilla, ¿ok? Este espesante tiene una diferencia entre estos 3, que lleva una cocción. Ahorita vamos a generar la práctica y vamos a explicar cómo se hace esa cocción, ¿ok? Pero básicamente es en un sartén colocar harina, mantequilla, cocinar esta preparación que después nos va a servir para espesar, y esta técnica es una de los principales espesantes utilizados en la cocina francesa y se llama Roux. Dentro de esta misma técnica tenemos 3 clasificaciones. Tenemos Roux claro, Roux rubio y Roux oscuro. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El tipo de cocción que yo aplico. Obviamente que en claro es una cocción que tarda aproximadamente de 2 a 3 minutos, en rubio de 4 a 5 y oscuro de 5 a 6. Esto es aproximadamente porque también va a determinar la cantidad de Roux que estén cocinando y la cantidad de líquido que tengan que espesar, ¿okay? Ahora vamos a explicar. Para espesar 1 litro de líquido requerimos de esa cantidad de Roux. Ejemplo, ahí ya lo separamos. Ejemplo, yo voy a espesar 1 litro de fondo o de leche, ¿ok? Entonces, para eso, si yo quiero hacer una salsa clara, yo voy a utilizar 40 gramos de mantequilla más 40 gramos de harina para hacer un fondo o una salsa que sea clara. Si mi salsa va a ser una salsa blanca o una salsa clara, por lógica yo utilizo un Roux claro. Si yo voy a utilizar una salsa oscura, por lógica voy a utilizar un Roux oscuro. Ahora, vamos a ver, aquí van 40 y 40, ¿no? En total van a ser 80 gramos para 1 litro de fondo claro. Si mi salsa fuera oscura, necesito 120 gramos, ¿ok? Porque hay una diferencia de 40 gramos entre uno y otro, es fácil. Esto es porque entre más cocción tenga el Roux, ¿sí?, menor es el poder de espesor. O sea, que el Roux claro tiene más potencia al momento de espesar que el Roux oscuro. Y esto es por la cocción, ¿sí? Recuerden eso. A mayor cocción, menor poder va a tener para espesar. Entonces, si en algún momento la técnica en un examen les preguntamos para espesar 1 litro de líquido, ¿cuánto requiero de Roux? El radio va a ser de 80 a 120 gramos, ¿sí? Y la cantidad va a depender del tipo de Roux que yo haga. Claro, 80 gramos. Rubio, 100 gramos. Oscuro, 120 gramos en total de Roux, ¿ok? Ahora, eso es para una salsa. Para hacer unas cremas, para hacer una crema, ejemplo, la salsa que vamos a explicar el día de hoy, que es una bechamel, necesita Roux. Y para hacer una crema de cualquier otro vegetal, la cantidad es diferente. Para esto utilizamos 40 gramos de Roux, lo que es 20 gramos de harina y 20 gramos de mantequilla, ¿sí? Entonces, ese es el radio para elaborar Roux. Ahora, dentro de estas mismas técnicas, tenemos otra que se llama Slurry, ¿ok? Entonces vamos a borrar rápidamente. Y para hacer Slurry necesitamos
fécula de maíz más un líquido. El líquido puede ser leche, puede ser fondo, puede ser agua. Este tiene que ser frío, ¿ok? Entonces, en este caso, para espesar un líquido necesitamos 30 gramos de fécula de maíz, ¿sí? 30 gramos de fécula de maíz para espesar un litro de líquido, y esta técnica actúa en frío. ¿Cómo la llevamos a cabo? Tenemos el líquido cocinándose y en hervor, e integramos, mezclamos la fécula de maíz con el líquido en frío y mezclamos a partir de que el líquido que vamos a espesar se encuentra hirviendo. Esto de esta manera podemos ver cómo es el efecto que causa el slurry al momento de integrarlo en un líquido. Y tenemos otra técnica que es el beurre maní. Para el beurre maní es mantequilla manoseada, y de hecho se va casi a la misma técnica que el Rux. ¿Cuál es la diferencia? El beurre maní no lleva cocción y viene en francés, que es mantequilla manoseada. Colocamos en nuestra mano una bolita de harina y una bolita de mantequilla más harina, y empezamos a amasar. Y esta esferita de harina con mantequilla la integramos en la preparación cuando se está generando el hervor, ¿ok? Es el beurre maní, y la diferencia es que esta va en crudo, ¿sí? Lo utilizamos cuando en dado caso que el Rux no nos espesó lo suficiente o tenemos que hacer una técnica de espesor, y el beurre maní es la mejor opción. La mantequilla hace que la preparación se ligue y la harina nos genera el espesor. Y tenemos otra técnica que se llama blanco de ligazón. En el blanco de ligazón integramos harina más leche o un fondo, mezclamos e integramos. Se parece mucho al slurry, pero la diferencia del blanco de ligazón es que el blanco de ligazón utiliza harina de trigo y el slurry utiliza fécula de maíz. En este caso, la fécula de maíz es más potente que la harina de trigo, ¿sí? Tiene una mayor capacidad para espesar líquidos que la harina de trigo. Y después, por separado, tenemos diferentes féculas que podemos ir integrando dependiendo de las preparaciones que vayamos elaborando, ¿sí?